presencia a honrarlo, ¿ok? A decirle gracias, porque Él es bueno, iglesia, y porque para siempre sus misericordias, iglesia, han sido, se han extendido, iglesia, en esta hora sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre las casas, los hogares. El Señor ha escuchado el clamor, la oración, la petición de cada corazón y ha movido su mano y ha enviado su ejército, sus ángeles, a que ejecuten, iglesia, la palabra con la que Él ha respondido. Palabra, iglesia, de bondad, de gracia y de misericordia, ¿ok? Así es que, iglesia, bueno, ayer estamos ahí viendo, ¿no? El primer epístola del apóstol Pedro, iglesia. Vamos a avanzar, ¿ok? Gracias al Señor y Rey Dios Todopoderoso, iglesia, nos permite leer la Escritura, nos permite pedirle a Él que por el Espíritu Santo podamos entender, comprender, iglesia, su palabra. Ayer veíamos en el capítulo 2, veímos el versículo 11, iglesia, donde el consejo de la Escritura es que batallemos de manera decidida contra los deseos, ok, que batallan, que pelean contra nuestra salvación, contra el alma. Decía ahí, todo deseo carnal, iglesia, está batallando. Sé que oramos pidiéndole al Padre que nos ayudara y sé que nos ayudó y nos seguirá ayudando a pelear contra todo deseo carnal, contra todo aquello que está contaminado de carne, contra todo aquello que no honra, que no glorifica al Padre, iglesia, que no muestra al Padre. Porque lo siguiente que sigue diciendo ahí el apóstol Pedro es precisamente ese consejo a la iglesia para que muestre a Yahshua, para que muestre la obra de Yahshua en su vida. Eso es lo que dice ahí. Vamos a leerlo, iglesia, para comprenderlo mejor. Dice así, versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Yahweh, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad para pretexto de hacer lo malo, sino como siervos de Elohim. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad a los criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues dice, ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Yahweh. O sea, está diciendo que si sufrimos, que si somos de pronto injuriados, sea de manera injusta, o sea, no por pecar, no por hacer mal. O sea, que cuando se diga algo sea como cuando dijeron de Yahshua, que la escritura dice que lo tuvieron que acusar con mentiras, iglesia, porque no había cómo acusarlo. No había razón para acusarlo o condenarlo. Tuvieron que inventarse testigos falsos, ¿ok? Y cuando esto pase, cuando esto sea así, que injustamente, que con mentiras te acusen, que con mentiras te quieran condenar, lo que puedes esperar, iglesia, es que después de esto va a venir un reconocimiento, un enaltecimiento de parte del Padre. Te lo digo, esto te lo puedo asegurar y puedo contarte testimonios de mi vida inclusive, y de testimonios de aquí, de la congregación y de personas que conozco fuera de la congregación. ¿Ok? Por eso dice la escritura que Yahshua, cuando lo acusaban falsamente, no abrió su boca, cayó. ¿Ok? Eso es, iglesia, que nosotros aprendamos a no pagar mal por mal, sino que aprendamos
estar en el Señor, que aprendamos, iglesia, a esperar en Él, porque Él es nuestra justicia y Él se va a manifestar como lo que es, como nuestra justicia, iglesia. Él va a hacer que su justicia sea vista sobre nosotros, ¿ok? Eso es lo que está diciendo aquí la escritura. Y también dice, iglesia, que nosotros nos encontramos con personas difíciles. Y ahí está diciendo, ¿ok? Tenemos amos, aquí representa de pronto a superiores. Tenemos iglesia en los que están empleados, tienen jefes que son una cosa tenaz, tremenda, jefes que por el simple hecho de que somos creyentes, de que tenemos nuestra fe en el Señor, que hemos dicho que somos creyentes, que no participamos de las cosas de este mundo, entonces se levantan y la montan así, literalmente la montan, ¿ok? Pero el consejo de la escritura es que tú aguantes, resistas, guarda silencio y espera porque Yahweh te va a hacer justicia. Yahweh te va a hacer justicia. Eso es lo que está diciendo aquí. No busquemos nosotros vengarnos o no busquemos nosotros establecer nuestra propia justicia. Confiemos en Yahweh, oremos, intercedamos por esas personas, pidámosle a Yahweh que los guarde, pidámosle a Yahweh que los transforme, que los cambie para que se conviertan en unos aliados en la obra del reino, iglesia. Eso está diciendo la escritura. Aquí nos está enseñando a que nosotros tengamos, como lo leíamos ayer, iglesia, un buen comportamiento de los de afuera. O sea, que dice ahí que en aquellos que vituperan de ustedes como malhechores, alaben, glorifiquen a Yahweh. ¿A qué? Al ver que tú y yo tenemos una postura clara, definida en cuanto a quién es nuestro Señor y en cuanto a eso reaccionamos, iglesia, pero no reaccionamos como el mundo reaccionaría, sino que reaccionamos en Dios, reaccionamos en el Espíritu, porque sabemos que para eso tenemos una comunión con el Espíritu Santo de Yahweh, que para eso tenemos a Yahshua, que nosotros venimos delante de Yahshua, que nosotros nos postramos, que nosotros oramos, que nosotros venimos y presentamos la situación delante de él, presentamos estas personas en oración delante de él y él es el que se encarga, iglesia, de cambiar la situación. Recuerda la predicación anterior de hace 15 días, 20 días, 8 días, iglesia, de cambiando el entorno. Cambiar el entorno. El entorno se cambia, iglesia, no con espada, no con ejército, no entrando en pleitos, discusiones, peleas con aquellas personas que hacen la vida o que vienen a traer oposición. Eso se pelea, iglesia, aquí como le estamos haciendo ahora en oración, en intimidad con Yahweh. ¿Ok? Oramos todas las mañanas y tú no dejas de orar por esa situación en especial. Antes de irte a enfrentar y sabes que te vas a encontrar con esas personas, vas a orar, los vas a colocar delante de la presencia del Padre, vas a callar y a cerrar la boca a esos leones. Eso se puede hacer, iglesia, en oración. En oración, uno dice, Padre, yo te pido que cierres la boca de esos leones que hablan a través de Julano, de Sultano, pero eso de quien quiera que sea. Séllale la boca, Señor. Cállalo, Padre. Enmudécelos. Señor, tú eres mi juez. Tú sabes, tú conoces. Y eso hace que ese entorno cambie, Señor. Padre, tú exaltas tu nombre en medio de nosotros. Recuerda que la escritura dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, tememos, porque tenemos a aquel que es justo y está de nuestro lado, ¿ok? Él está de nuestro lado. Cuando nosotros nos vituperen, lo que está diciendo aquí es que sepamos tener la reacción adecuada. La reacción adecuada, ¿cuál es, iglesia? Es guardar silencio, soportar la ofensa, soportar el ultraje, el oprobio, no vengarnos, no hacer como ellos harían, sino presentar delante de Yahweh esa situación porque Él va a obrar, ¿ok? Él se va a manifestar. Él va a mostrar y enseñar una vez más, iglesia,
su bondad, su misericordia, su compasión, y va a exaltar su nombre, y en ese exaltar su nombre te va a exaltar. Recuérdate que el que se humilla será exaltado, será enaltecido por Yahweh, porque no lo buscamos. Estas son, iglesia, reglas que está dando aquí el apóstol a la iglesia, y podríamos decirle que son normas, guías para una vida social, ¿ok? Social, y esto no solo para afuera, esto sirve también dentro de nuestras casas. O sea, no responder, no pelear ni pleitear, iglesia, por todo, sino tener humildad, sencillez y saber nosotros soportar en un momento determinado, bueno, en un momento determinado, no, sino en esos momentos, soportar las ofensas. Sabiendo que tenemos, iglesia, quien pelee por nosotros, sabiendo que tenemos quien nos defienda y quien se presente por nosotros, ¿ok? En medio de las situaciones. Quien establezca su justicia a favor de sus hijos. Eso está diciendo aquí el apóstol Pedro, ¿ok? Nos dice en el versículo 20, que qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, o sea, si somos vituperados porque andamos haciendo lo que es contrario a Yahweh, a la voluntad de Yahweh, a lo que la palabra nos guía, nos lleva, nos enseña que debemos hacer. Dice que ahí no hay gloria. El vituperio tiene gloria cuando nosotros estamos siendo vituperados de manera injusta por la dureza del corazón, porque el mismo Satán usa a estas personas, lo usa como los leones, te repito, para que suelten y hablen. Pero tú y yo tenemos la autoridad para callar los leones. Claro que sí. Tú y yo tenemos autoridad para decirle, iglesia, a esas bocas, enmudece, cállate, en el nombre de Yeshua. Antes, inclusive, escucha, de salir. Esto es guerra, iglesia. Antes de salir a enfrentarte, tú sabes que te vas a encontrar esas personas cultivas, toda la cuestión del Señor, en el nombre de Yeshua. Señor, que se cierra la boca de Ulano, Sultano Pereció, Meganejo, Sultaneja, quien quiera que sea, Padre eterno. Ese es un león que está hablando, Padre, pero Señor, en el nombre de Yeshua, bendito Dios, esas bocas se sellan como tú sellaste la boca de los leones para que no hicieran daño, Señor, a Daniel. Asimismo, Señor Dios Todopoderoso, sella esas bocas. Enmudécelos, Padre eterno. Que cuando vayan a hablar, tengan que hablar cosas que te glorifiquen, que te exalten. Confúndelos, Padre eterno. Es más, Señor, si puedes hacerme invisible, o si es mejor hacerme invisible para ellos, Señor, que ni me vean. Y eso funciona. Si tienes alguna situación, hazlo y verás, te vas a dar cuenta, iglesia, de cómo esto funciona de rico, ¿ok? Permíteme, dame la oportunidad de hablarles de ti, Señor, o háblales, manifiéstate, Señor, a ellos, para que sean transformados. Recuerda que Yahshua no vino a perder las almas, Yahshua vino a que las almas fueran salvas por él, ¿ok? Y ya aquí terminamos, iglesia, dice el versículo 21. Gloria al Señor Dios Todopoderoso, pues para esto fuisteis llamados. Mira para qué fuimos llamados. Porque también Cristo, Yahshua, el ungido, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, que ahora nosotros padezcamos por él las injurias, ¿ok? Por él, por cómo padecer por las injurias. Porque cuando alguien nos injuria, si nosotros respondemos con injurias, iglesia, no le estamos a él glorificando, no le estamos exaltando, no le estamos honrando. Al contrario, estamos mostrando a Yahshua, o no lo estamos mostrando, estamos mostrando solo la carne, ¿ok? Y eso es lo que está diciendo la escritura aquí. Entonces nos incita o nos invita, la palabra mejor, iglesia, a que sigamos sus pisadas, ¿ok? Que sigamos en esa humildad y sencillez, que siendo llevado como oveja al matadero, dice la escritura, que no habló, no dijo nada. Siendo acusado falsamente, no buscó defenderse, porque sabía que el Padre era su defensa, ¿ok? Entonces mira lo que dice
el versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Qué está diciendo aquí? Que si Yahshua, que no hizo pecado ni en su boca se halló engaño, iglesia, pues nosotros que hemos pecado, que hemos hecho lo malo de manera no consciente, ¿ok? O que nosotros que antes todo lo que nosotros vivimos, hicimos, de la forma que ofendimos y dañamos, dice que como que acordémonos de eso y miremos como ejemplo a Yahshua, iglesia, y sepamos soportar, que no seamos esos reaccionarios, ¿ok? Que me pisó, lo piso, me empujó, ahora lo empujo y dijo esto y espera que apenas yo pueda hablo, voy a... No, eso no habla bien de Yahshua. Eso no habla bien de Yahshua, eso no muestra a Yahshua. Eso antes lo esconde, iglesia. Así es que dice que nosotros consideremos a Jesús, ahí dice el versículo 24, iglesia, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Pérez y verá, usted supiera con qué está metiendo. Eso sí que se ve. Bendito Dios, Padre eterno. ¿Ok? Ni sabiendo nosotros que somos hijos de Yahweh, somos la iglesia. ¿Quién más hijo que Yahshua? Y Yahshua simplemente dice la escritura que lo injuriaban y él guardó silencio, iglesia. Lo acusaron falsamente y él no dijo nada. Lo maldijeron y él no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Mira esto. Él encomendaba la causa al Padre porque el Padre es el juez que es justo, ¿ok? El juez que es justo. Yahshua es la justicia. Aprendamos de él y encomendemos esas causas al Señor. Encomendemos a su iglesia a él. ¿Cómo le encomendamos, Señor? Mire esta situación. Padre, yo te encomiendo esto. Yo te encomiendo esta situación y con esta situación te encomiendo a Julano, Perencejo, Meganijo, quien quiera que sea que esté siendo usado. Recuerda que está siendo usado, ¿ok? Está siendo usado. Dicen por ahí esta frase, disculpen, pero si le dicen el idiota útil, eso es realmente lo que está pasando. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la escritura, ¿ok? Y ya aquí terminamos, iglesia, dice el versículo 24, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Muertos, ok, muertos, un muerto no reacciona, muertos al pecado, un muerto no reacciona. O sea, no podemos nosotros reaccionar de esa forma equivocada al pecado de otro, ni aún a nuestro propio pecado, sino que, o a la tentación del pecado. Recuerda que esto comenzó diciéndonos, ¿qué comenzó diciéndonos desde el versículo 11? Que peleemos, que estemos nosotros, que seamos sabios y que luchemos contra el pecado, contra los deseos de la carne que batallan contra el alma, y cierra diciéndonos precisamente esto, iglesia. ¿Qué nos cierra diciendo aquí en el 24? Que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Te hirieron, Yahshua ya llevó esa herida. O sea que tu herida ya está sanada. Antes de que la causaran, tu herida, mi herida, ya está sanada. Bendito el Señor y Rey Dios Todopoderoso. Pensemos en esto. ¿Ok? Cuando alguien hiera, lastime, cuando alguien vitupere, cuando alguien te la monte, como decimos popularmente, iglesia, recuerda que eso ya está sanado, eso ya está pagado. Es más, eso ya Yahweh lo pagó. ¿Ok? Más bien oremos por esas personas porque, te repito, ya Yahweh juzgó y ya Yahweh dio el pago, ¿ok? Versículo 25 y terminamos, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Iglesia, ya no estamos descarriados, ¿ok? Ya no estamos descarriados para andar haciendo lo que es contrario. Por eso lo leímos ahora, iglesia,
que nosotros precisamente no somos de aquellos que toman la libertad como ocasión para pecar. No, tenemos una libertad en Yeshua que nosotros la honramos, esa libertad en Yeshua, obedeciendo a su palabra, siguiendo tus preceptos. Ok, recuerda, ya no somos ovejas descarriadas, ahora tenemos al pastor de pastores, al obispo de nuestras almas, a Yeshua, guiando, dirigiendo nuestros pasos, y al Espíritu Santo que precisamente nos habla para guiar nuestros pasos, siguiendo las pisadas de Yeshua, siguiendo la indicación, el mandamiento, la instrucción, lo que aprendemos de Yeshua a través de su palabra. Iglesia, bendiciones, un excelente día miércoles, que tengas un día lleno, colmado de la bendición de Yahweh, que tú y toda tu casa, iglesia del Señor, se gocen, se alegren en el Padre, que el Padre siga mostrando esa gracia y ese favor que ha tenido con nosotros y siga salvando tu casa. ¿Ok? Bendiciones en el nombre de Yeshua. Sabemos que hemos orado y sabemos que el Padre nos ha escuchado y que teniendo iglesia ese intercesor delante del Padre que es Yeshua, hemos recibido las peticiones que le hayamos hecho. Y no olvides, estamos con la compañía del Espíritu Santo aquí en la tierra para que nos ayude, nos guíe y nos enseñe a vivir unas vidas que sigan agradando, adorando, glorificando en todo al Señor. Bendiciones, iglesia. Excelente día.